Vamos a mirar este video y va a ser la introducción de esta enseñanza que se llama Conocer a Dios y darlo a conocer. Así que pónganle atención, por favor. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen. El discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer a Dios es uno de los mayores privilegios que podemos tener como personas. Pero hay diferentes etapas de conocimiento. Cuando digo de etapas es porque hay gente que conoce los aviones, pero los conoce por fotos o porque los ve pasar. Y hay personas que conocen los aviones porque se han subido en ellos y han viajado de un lugar a otro. Hay un conocimiento teórico. El hecho de que yo vea un avión en fotografía o lo vea volar en los aires me da cierto nivel de conocimiento de los aviones. El hecho de que yo me suba a un avión y viaje de un lugar para otro me da un conocimiento más profundo de los aviones. Pero si yo manejo un avión y sé cómo elevarme, sé cómo mantenerme en el aire, sé cómo aterrizar y sé manejar todo lo que tiene que ver con la técnica de la aviación, entonces yo tengo un conocimiento más profundo aún de los aviones. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, conocer a alguien o conocer algo es en diferentes etapas, y en el sentido de lo que estamos a punto de enseñar en este momento es: debemos conocer a Dios, pero en una dimensión distinta, en una dimensión diferente, porque muchas personas basan su experiencia o sus decisiones en la experiencia y decisiones de otros. Pero cada uno de los que estamos aquí debe, y a lo mejor se escucha como obligación, pero yo casi diría es una obligación. Cada persona que estamos aquí debemos tener un encuentro individual con Dios, que nos dé el convencimiento profundo de que nuestro servicio a Dios es hasta que la muerte nos lleve. Cuando no estamos convencidos de conocer a Dios en su profundidad, nuestra fe está fundada en emociones o en sentimientos. Yo soy hijo de pastor, como pues la mayoría sabe. Mis padres pastorearon durante muchísimo tiempo. Prácticamente cuando yo nací casi en el púlpito. Mis recuerdos de la infancia es todos los domingos en la iglesia, en la escuela dominical, entre semana, en los cultos de la iglesia, visitando hermanos, haciendo un culto, yendo con mis padres porque estaba muy pequeño, que tenían que orar por los enfermos, etcétera. Yo crecí en un ambiente donde todo giraba en torno a la iglesia, todo giraba en torno a los hermanos de la iglesia. Ese fue mi ambiente. Y sin embargo, no estoy aquí porque nací en una iglesia, ni estoy pastoreando porque mi papá fue pastor, puesto que esas cosas no se heredan, son llamados directamente del cielo. Cuando yo tenía 15 años de edad, yo decidí en mi mente, más o menos a esa edad, un poquito menos de 15 años, que cuando cumpliera 18, me faltaban 3 años, me iba a salir de mi casa, porque estaba enfadado, aburrido y cansado de la iglesia. Y alguien puede decir, pero ¿cómo? Como alguien que toda su vida ha vivido las experiencias, bueno, no eran experiencias mías. El hecho de que yo sea hijo de pastor no me hace pastor. Usted puede ser bueno en algo, pero su hijo no es automáticamente bueno en eso. Yo conozco excelentes músicos que sus hijos nunca van a tocar un instrumento. Yo conozco excelentes panaderos que sus hijos no son panaderos. El hecho de que tú vengas a la iglesia no es por ósmosis, no se transmite naturalmente. Cada persona, cada creyente debe convertirse en un discípulo, y cuando se convierte en un discípulo es porque al final ha tenido un encuentro individual con Jesús. Entonces, yo estaba harto de la iglesia, harto de que mi mamá me obligara a ir a la iglesia, tener que dejar de jugar fútbol o andar con mis amigos por la reunión de jóvenes porque tenía que estar. Yo les he contado que muchas veces mi mamá iba con una vara así como la de Moisés y iba por mí a la cancha de fútbol a traerme casi a garrotazos nada más porque me le escapaba. Pero ya sabíamos de lejos, allá viene la hermana Marta, y yo salía por el otro lado del cerro para ir al culto, a aplaudir un rato, para que mi mamá estuviera tranquila de que yo iba a la iglesia. Ese hartazgo, aunque tenía corta edad, me llevó a decirle a Dios en una tarde: Señor Dios, si tú existes. Imagínate que un hijo de pastor le pregunte a Dios si Él existe, ¿no? Eso sería natural. Pues claro que existe, pero yo no estaba convencido de Dios. Y yo le dije a Dios, y yo lo reté, si se puede llamar reto, estando en la sala de la casa. Le dije: Dios, si tú existes, háblame a mí y yo te voy a servir, y te voy a regalar mi adolescencia, mi juventud y toda mi vida. Las palabras que nunca se me van a olvidar, así le dije a Dios. Y luego le dije: pero si me habla mi mamá, me habla mi papá o los hermanos de la iglesia que me caen gordos, entonces tú no me hablaste. No sé cómo, pero tú, si existes, háblame a mí y yo te prometo que te entrego mi vida. 15 años casi por cumplir. Esa fue la oración. Minutos después bajé a la reunión en una casa de 2 pisos, bajé a la reunión abajo donde hacían los cultos de la misión en Cerro Azul. Y al terminar de predicar, el predicador dijo:
aquí hay una persona que le dijo a Dios, si tú me hablas, yo te voy a servir. Pero si me habla mi papá, mi mamá y mis hermanos o alguien de la iglesia, no te voy a creer. Pero si tú me hablas, te voy a entregar mi vida. Cuando yo escuché esas palabras, yo lo único que recuerdo es que empecé a llorar desde atrás. Yo estaba sentado atrás y pasé al altar. Así que si tú estás aquí, pase. Yo era yo, pues, ¿no? Yo decía, pues habrá otro que dijo lo mismo. Pasé llorando, no recuerdo más, hermano, solamente sé que pasé llorando. Y esa vez lloré aproximadamente 3 horas. Cuando yo abrí los ojos estaba mi hermana Areli y mi mamá Marta. Estaban las dos a un lado. Ya la gente se había ido y yo tuve mi encuentro con Dios. Cuando yo me levanté de ahí, yo sentía literalmente que flotaba. Y yo me quería comer al mundo, quería predicar. Estaba en tercero de secundaria. Era un domingo. Al siguiente día, lunes, yo ya predicaba en el camión con mi mochila y mi uniforme, y le prediqué a todos mis maestros y a todos mis compañeros de clases, porque yo tuve un encuentro verdaderamente con Dios. Y esa experiencia fue la que marcó mi vida y es la que me mantiene hasta el día de hoy. He tenido muchas más experiencias, pero a mí nadie me va a contar de que Dios es real, porque yo ya lo viví, ya lo experimenté, lo he experimentado varias veces, pero no por todo lo que he leído, sino porque la experiencia hace que el compromiso con Dios sea real. Si no tenemos una experiencia con Dios, y cada quien la va a vivir a su forma, a su manera. Imagínense que yo cuento mi testimonio en una campaña evangelística o en un campamento de jóvenes, por ejemplo. Y mi testimonio es el sermón, por así decirlo. Yo digo, alguien quiere aceptar a ese Dios que yo conocí. Las personas van a pasar, pero no porque tienen una experiencia con Dios, sino van a basar su entrega a Dios por la experiencia que yo tuve con el Señor. Y eso estaba en algún sentido mal. Es emocional en el momento. Yo cuento mi experiencia, pero es mía. Y yo no baso mi experiencia en decir, hermano, porque yo lo experimenté y porque yo lo viví, usted tiene que entregarse a Dios. Usted, cada uno de los que estamos aquí, tiene que tener su propia experiencia real con Dios, para que esa experiencia o experiencias reales de intimidad, de estar convencidos en tu corazón, en tu espíritu que Él es real, nada ni nadie te va a mover de lo que crees. Pero cuando no hay encuentros reales ni experiencias reales, entonces toda la teoría se convierte en un papel que es quemado por las pruebas, por las dificultades, porque no lo has experimentado o no lo hemos experimentado. Así que es indispensable que conozcamos a Dios. Vaya conmigo al Evangelio, a la carta de Juan, que está atrasito de Apocalipsis, a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1. Primera carta de Juan, capítulo 1. ¿Lo tienen? Dice así, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio. Note cómo lo dice Juan. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y dice el 3 de nuevo, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. ¿Se da cuenta que Juan está hablando de alguien que ha visto, ha oído y ha palpado? O sea, han experimentado a Jesús, al cual también se le nombra el verbo de Dios. Dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestros ojos, es lo que nosotros les anunciamos. O sea, no les estamos anunciando el mensaje de un amigo, de un amigo, de un amigo. Estamos anunciándole a alguien que nosotros vimos, que nosotros palpamos, que estuvimos con Él, que caminamos con Él, que tuvimos una experiencia continua con Él. De ese les estamos hablando, porque cuando conocemos a Dios, en automático lo damos a conocer. Pero, como decía el video, el creyente no conoce a Dios. Conoce a Dios a través de lo otro que sí lo conoce. ¿Cómo, pastor?
Muchas personas no creen en Dios en sí por su experiencia, se basan en la experiencia de los otros. Por eso hay personas que dicen: yo escuché el pastor que dijo esto, a mí me enviaron un video por YouTube, yo estaba leyendo en un libro que alguien comentó. Muchas personas dicen lo que otros dicen y eso no es malo. Pero si solo nuestra experiencia con Cristo va a estar basada en lo que otro enseñó, en lo que otro predicó, en lo que otro cantó, y entonces con esas experiencias nos convertimos en promotores de esas personas. Te recomiendo este congreso, te recomiendo que escuches a ese predicador, te recomiendo que escuches esas alabanzas. Mira, yo te recomiendo porque a mí me dijeron de una persona que esto y aquello. No son experiencias personales, sino estamos compartiendo las experiencias con otros. Entonces no es lo mismo decir: me mandaron un video y el del video decía esto y aquello del rapto, de la venida de Cristo, etcétera. Hablar con propiedad. Escuche lo que digo: hablar con propiedad. Hablar con propiedad es: yo lo he experimentado, eso es propiedad. Hablo porque me consta, hablo porque lo he vivido, hablo porque ya lo leí, hablo porque está en la palabra. No es lo mismo que diga yo lo que el otro dijo, a que una mañana esté platicando con alguien y yo les comente: esta mañana estuve hablando con Dios y mientras leía la Biblia el Señor me habló. Mientras estaba orando el Señor me reveló esto o aquello. Estudiando el libro de Job, de Salmos, encontré esta escritura que me llenó y el Señor me habló. No es lo mismo hablar con propiedad, con experiencia continua, con un flujo continuo de la experiencia con Dios, a estar hablando de lo que otros han hablado y de lo que otros han experimentado. Cada uno de nosotros tenemos que ser creyentes con una experiencia personal y única, y que esa experiencia única no es la del otro, es la que tú has experimentado y vivido. Yo tuve mi experiencia con Dios, se las conté minutos atrás. Pero esa es mi experiencia. Y he tenido otras, pero esa es una de las más fuertes, donde me convencí de servir a Dios. ¿Cuál es su experiencia? Los apóstoles, lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos, les estamos hablando de alguien que estamos convencidos que es real, que existe. Muchas personas no hablan de Jesús. Esa es una de las razones por las cuales no hay ganadores de almas comunes en la iglesia. Hay creyentes, pero no la gente que se multiplica, porque como no están convencidos ni ellos mismos, al que adoran, al que aplauden, al que buscan, ¿cómo voy a hablar de alguien que ni siquiera yo estoy convencido que es real? Pero cuando estás convencido que es real, tú lo testificas porque sabes que es un Dios vivo y real. Vaya conmigo a 2 de Pedro. Está atrásito de Juan, 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 16. Ahora está hablando Pedro. 2 de Pedro 1:16. ¿Lo tienen? Dice: porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, habiendo visto con nuestros propios ojos. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. No estoy enseñando, dice Pedro, a un Jesús de fábulas. Estoy hablando de alguien que yo he vivido, con el que he estado, con el que he experimentado vida, con él, de él les hablo, con el que platico todos los días. Entonces, la experiencia con Dios es indispensable para mantener nuestra fe ardiente en la obra de Cristo. ¿Cuántos conocen personas que cuando pasó el tiempo y se dejaron de frecuentar, dejaron de conocerlas? O sea, lo que quiero decir es, por ejemplo, amigos de la prepa, de la secundaria, de tu carrera, con el que
con los que te veías todos los días, que saludabas o etcétera, o que convivías con ellos, conocías a esas personas. Pasó el tiempo, el distanciamiento, el cambio de ciudad o el cambio de amistades, el distanciamiento hacia esas personas que eran muy cercanas a ti, de íntima confianza. Después de unos años, cuando te los vuelves a topar y perdiste toda relación con esas personas, no llegas con la misma confianza. Los saludas con tranquilidad, con calma. Muchas veces nosotros hemos vuelto a ver personas con las que nos llevamos bien, que ahora nomás, ¿cómo estás? Buenos días. Se perdió la relación, el distanciamiento. Con esto quiero explicar lo que está en Mateo 7:21. Pónganme mucha atención. Mateo capítulo 7:21. ¿Lo tienen? Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De entrada, al cielo no entra la gente que dice, al cielo entra la gente que hace. Eso está en la Biblia, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No es lo mismo decir que hacer, pero no es el tema. Dice el 22. Muchos me dirán en aquel día, diga conmigo, muchos. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y cuál es la respuesta? Nunca los conocí. Pero pongámonos a pensar un poquito. Resulta que estas personas, hombres o mujeres, eran profetas, evangelistas o ministros. Estamos hablando de ministros que trabajaban en la obra de Dios, hacían milagros, había señales. No sé si me estoy explicando. ¿Qué pasó? Yo estoy convencido que estas personas que están frente al Señor en ese momento, porque Jesús está diciendo lo que va a suceder en el futuro, muchos me dirán en aquel día, estoy convencido que eran personas que entraron fervientes ante una relación profunda con Dios. Estoy seguro, mis hermanos, que estas personas, voy a bajar un poquito, que estas personas eran personas que iniciaron su vida cristiana con una intensidad tan profunda que el Señor les llenó de dones, habilidades y talentos para ministrar. Pero al final se quedaron con los dones, con el llamado y el ministerio, pero se olvidaron de la relación. Y en otras palabras, terminaron sirviendo en la obra, pero se olvidaron del Dios de la obra. Porque si hay algo que en esta vida ninguno de los que está aquí debemos perder, es nuestra relación con Dios, porque esa relación continua nos va a dar la posibilidad de mantener experiencias continuas con un Dios vivo. Ahora quiero decir cosas que le pueden sorprender, pero si es su caso, ponga la barba a remojar. Hay personas que no leen la Biblia hasta que vuelven a venir a la iglesia, que no vuelven a orar o a adorar hasta que no está de nuevo la alabanza o escuchan a alguien que ora. Hay personas que su experiencia con Dios solo tiene que ver con la congregación, que en la mañana se levantan como desconociendo a Dios, desconociendo la vida, viven la vida a su forma, a su manera, en algún sentido a su antojo, toman decisiones por sí mismos, se endeudan, piden prestado, toman esta decisión, nunca toman en cuenta a Dios y empiezan a distanciarse. Y tal vez eran personas que al principio estaban intensos con Dios. Hay un reclamo en Apocalipsis a una de las iglesias y le dice el Señor a una de las iglesias: tengo esto contra ti, que has dejado primer amor.
Y el primer amor significa que es la relación que yo nunca debo perder con mi Señor, que me va a dar la posibilidad de tener una experiencia y otra experiencia y una convicción y otra convicción. El Señor me revela su palabra, el Señor me tocó en mi cuarto, el Señor me volvió a hablar. La experiencia que es la vida devocional continua, ninguno de los que está aquí debemos perderla. Porque esa experiencia nos da la posibilidad de que nuestra fe se vaya incrementando y fortaleciendo. De no ser así, entonces nuestra fe es congregacional. Y estamos esperanzados a lo que nos puedan ministrar en alguna reunión, o a lo que puedan enseñar, o a lo que se pueda cantar. Y es todo el alimento que tenemos, cuando en realidad tenemos acceso total y podemos estar en una experiencia continua con Dios en nuestro alrededor, por donde vamos. No todo el que me dice Señor, y luego en tu nombre Señor no profetizamos. La respuesta del Señor es tremenda. No los conozco. Porque a lo mejor sí los conocía, pero dejó de conocerlos. Porque hubo cosas más importantes para ellos que el Señor. Yo no deseo que ni a mí ni a ninguno de los que estamos aquí el Señor nos llegue a decir en su momento: no te conozco. Y para que el Señor en realidad me diga lo opuesto, te conozco bien, necesito mantener una vida devocional activa en mi vida espiritual todos los días de mi vida. Si este camino no es dominical, hermanos, es cada día tener en nuestro corazón el interés por buscar a Dios. ¿Cuál es la clave? Mateo capítulo 5. Versículo 3. ¿Lo tienen? Mateo 5:3. El discurso de Jesús. La primer bienaventuranza. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La falta de interpretación de esta escritura nos puede llevar a la confusión. Tenemos que aprender a interpretar qué estaba diciendo Jesús. Porque si creemos que son los pobres que andan recogiendo comida en las calles, en los botes de la basura, si creemos que es esa pobreza, esa interpretación nos lleva a una nula interpretación correcta de lo que Jesús quiso decir. Porque de entrada Jesús está hablando de gente que es pobre en espíritu, no de espíritu. Pobre en espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu? Job, escuche bien, Job era un pobre en espíritu. ¿Por qué, pastor? Porque la pobreza en espíritu tiene que ver con el hambre que tienes de Dios cada día que te levantas. La pobreza en espíritu está relacionada a que aunque al día de ayer Dios te tocó, el Señor trató con tu vida, el Señor te bendijo, el día nuevo que Dios me presta o nos presta es un día donde tenemos la misma intensidad de hambre y de búsqueda de Dios que ayer o que antier, o incluso se va incrementando esa hambre y amor por Dios y por su presencia. Cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, es aquellos que cada mañana que se levantan, cada día que el Padre les permite, tienen hambre intensamente por estar en la presencia, por aprender más, por estar en línea con el Espíritu Santo, que no pierden el contacto, están ahí una y otra vez en la presencia del Señor, leyendo las escrituras, meditando en una palabra, testificando de Cristo. Esa es una persona pobre en espíritu, alguien que a pesar de los años que tiene en la iglesia o de vida cristiana, no ha perdido su capacidad e intensidad de hambre por Dios. A Job le quitaron familia, específicamente los 10 hijos. Le quitaron empresas. Se quedó en la ruina. Y lo que este hombre hizo fue arrodillarse y adorar. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. El hombre estaba conectado con Dios, no con sus recursos.
A Job no lo desviaron los recursos, a Job no lo desvió la economía, a Job no lo desvió las empresas. Job era un hombre que tal vez empezó de abajo, por así decirlo, que con su primera empresa y que su ganadito por acá, agarró un empleado, 2, 3, 4. Bueno, iba incrementando Job, pero la misma forma que iba incrementando los bienes, su hambre y amor por Dios también iba incrementando. No sé si me explico. Que para Job lo más importante no era lo material, era su comunión con Dios. Y el problema es que hay gente que va incrementando su economía y a la par va desapareciendo su vida espiritual. No tienen trabajo, andan buscando trabajo, no tienen economía, están entregados a Dios. Padre, te gracias y te pido por un trabajo que tú me ayudes, Señor. Ya me quiero casar, Señor, mándamela ya, Señor, me urge, Padre. Ya Dios les empieza a dar y les empieza a proveer, pero para muchos esa provisión es la maldición que ellos provocan, no Dios. Dios les da algo y eso que Dios les da es como si fuera el congelador. Te doy para que te enfríes. Dios no te lo da así, pero tú lo tomas desviándote de esto. Es que el trabajo, es que tengo que correr, es que tengo esto, es que tengo estos compromisos, es que no me da tiempo. Está bien, te vas a, la llama estaba así, se va apagando, se va apagando, se va apagando, se va apagando. Al final nada más es de domingos. Y si cuando puedo vengo, cuando puedo oro. Tengo una situación, pues ahí buscaré al Señor cuando pueda. Les parece extraño, pero hay creyentes que no saben la última vez que levantaron sus manos y sintieron a Dios. ¿Me explico? Es estar orando, cantando en la iglesia. Pero yo no te puedo obligar a levantar las manos. Yo no puedo obligarte a tener un encuentro con Dios. Es la experiencia continua con el Señor de la hambre que tienes o debemos tener cada uno de nosotros. Porque si esa llama estaba arriba y de repente está hasta abajo y el Señor te llama a su presencia, puede ser que cuando llegues ante la rendición de cuentas, Dios te diga: ¿y tú quién eres? Hace 4 años que tú y yo oramos la última vez juntos, no te volví a ver. Y a lo mejor estoy yéndome al extremo, pero lo digo en el contexto de que no perdamos que cada uno de nosotros necesitamos una experiencia continua con Dios, con el que predicamos, con el que adoramos, con el que cantamos, para que nuestra adoración, nuestra asistencia a la congregación o a cualquier cosa que hagamos por Dios tenga sentido y cobre vida. Si no, va a ser una rutina. Y para rutinas estamos rodeados. Rutina para la escuela, rutina para el trabajo, rutina para la iglesia. Si esto es vivo, Dios es real, está en medio de nosotros. Esto no es una rutina. El Espíritu de Dios está aquí, está tan cerca o tan lejos de acuerdo a nuestra comunión con Él. No puedo pretender venir a la iglesia a tener comunión con Dios. Yo debo tener comunión con Dios todos los días en mi vida devocional. Y aquí solo manifiesto a través de mi adoración y de mi entrega a Dios qué tan comunicado estoy con el Señor. Tócalo, Señor. Dicen amén. Ahora vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 4, 19. Hechos 4, 19. Bueno, del 18 dice así. Hechos 4, 18. Y llamándolos, están hablando de Pedro y Juan, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Uno no puede callar, uno no puede guardar silencio ante una experiencia tan real con Dios. Yo les comentaba a los muchachos en el campamento, estuve dando algunas terapias en un centro de rehabilitación que se llama Renaci, que está para San Pedro. Y como no contrataron a un padre, un sacerdote, me contrataron a un pastor, por eso me contrataron a mí.
Y yo estuve llevando la vida espiritual de ese grupo durante 3 meses. Y eran adolescentes, la mayoría puros adolescentes, señoritas y jóvenes, pero de muy corta edad, 15, 16, 17 años. Y en una ocasión me llevé el piano. Y entonces les empecé a preguntar, para ti, ¿cómo es Dios? ¿Cómo te lo imaginas? Me decía uno, no, pues yo me imagino a Dios como una luz brillante que es una luz que no puedo ni ver. Ay, ¿tú cómo te imaginas? No, para mí Dios es como que está alguien sentado en un trono con cabello blanco, como que habían leído la Biblia, ¿no? ¿Y tú cómo, para ti quién es Dios? ¿Cómo es Dios? No, para mí es una energía, una acá bien chilo y puras. Eran como unos 12, 14 jóvenes que estaban alrededor y a todos les pregunté y para cada uno era un Dios distinto. Y entonces con el piano les dije, vamos a cantar. ¿Están listos? Sí, vamos a cantar. Y les encantaba cantar los muchachos, encerrados, imagínense, ya cantar era para ellos fiesta. Les dije, vamos a cantar una canción muy conocida que católicos y cristianos cantamos. Y me puse a cantar, Dios está aquí. Y todos cantando. Cuando terminamos la canción o la alabanza, hice una pausa y le pregunté, ¿a cuál Dios le cantamos? ¿Al de la luz brillante? ¿Al de la energía? ¿Cuál es? ¿A cuál? Porque al final entonces, si cada quien tiene a su propio Dios en su imaginación y yo tengo al Dios de la palabra, entonces aquí le cantamos a 14, 15 dioses. Porque cada quien le cantó a aquel que cree conocer y no lo conoce. Porque la Biblia no dice que nos imaginemos a Dios, pero sí habla de conocer a Dios. Tenemos que conocer a Dios porque Dios en la palabra se ha revelado a cada uno de nosotros. Dios quiere que lo conozcamos y en ese conocimiento podamos experimentarlo en nuestras vidas. Porque ese conocimiento no solamente tiene que llegar a la cabeza, también tiene que llegar al corazón. Y escúcheme bien, tiene que penetrar el espíritu, porque así es la palabra. ¿O no lo dice Hebreos? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, la experiencia con Dios no puede ser racional. Es racional. La experiencia de Dios no puede ser solo emocional. Es en la emoción también. Tiene que ser en el espíritu. Cuando tenemos un encuentro con Dios en el espíritu, créanme que las cosas cambian. ¿Qué hace de diferente en el cuerpo de Cristo a una persona encendida por el poder de Dios y alguien que solo es letra? La experiencia. Hermanos, había un hombre que se llamaba Saulo que perseguía a cristianos. La gente dice que los mataba, pero no es verdad. Solo los encarcelaba y los azotaba para que no predicaran a Cristo. Era celoso del judaísmo. Y ese hombre era un hombre súper dotado, súper capacitado. ¿Qué tan capacitado no era Pablo, que escribió casi todas las cartas del Nuevo Testamento y toda la doctrina de la iglesia? Pero ese hombre, antes de convertirse, era rudo. Era celoso de sus convicciones. No dice la Biblia que era un caballo, pero yo quiero pensar que iba en un caballo con sus amigos. En el camino a Damasco, dice la Biblia, y se le apareció una luz. Lo tumbó el caballo. Y escuchó una voz, y dice Pablo, todos vieron la luz, pero solo yo escuché la voz. Y me dijo esa voz en la luz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús al quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Y Dios le dio indicaciones. En esa experiencia, él cambió su forma de ver, su forma de conducirse, y se convirtió en el más grande de todos los cristianos en ese tiempo, que entregó su vida por Cristo. ¿Qué cambió en Pablo? La teoría no, su experiencia espiritual. Tuvo un encuentro, una experiencia única, y donde quiera que iba recordaba que había tenido un encuentro con Dios. Ese es el tipo de conocimiento de Dios que necesitamos cada uno de nosotros, pero individualmente. Hermanos, Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia y fue graduado de la Universidad de Egipto, el más grande de los catedráticos de ese tiempo. Tenía un conocimiento vasto de la historia y de la vida universal de ese tiempo. Moisés, un hombre muy capacitado, escribió los primeros 5 libros de la Biblia, que hasta hoy se siguen leyendo y le siguen encontrando mucha revelación. Pero salió de Egipto huyendo porque creyó con su propia forma, con su propia teoría, iba a cambiar y salvar a su nación. No fue sino hasta cuidando ovejas apestosas de su suegro.
cuando vio una zarza, ¿recuerdan? Dice, y veía que no se consumía la zarza, y ahí va. Voy a ver por qué no se consume. El científico fue a comprobar algo que está pasando, y cuando va llegando a la zarza, escucha una voz: quita el calzado de tus pies, que el lugar que pisas es santo. Está viendo una luz, no está viendo a nadie, no está tocando a nadie, no está palpando a nadie, está teniendo una experiencia. Se quitó el calzado, y de la luz que no vio nunca a nadie, escucha una voz que lo llama, lo envía a Egipto a liberar al pueblo. Y a partir de ese momento, la vida de Moisés cobra sentido en el reino de Dios, como en la vida de Pablo. A partir de esa luz y esa experiencia, su vida en el reino cobra sentido. Dios nunca nos va a usar sin darnos una experiencia. El mismo Jesús fue bautizado, se levantó de las aguas, se abrieron los cielos, descendió el Espíritu como paloma, se escuchó una voz, una experiencia confirmando su llamado en el reino. Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén a predicar con lo que les he enseñado hasta que tengan la experiencia en su espíritu. Y cuando ellos estaban en el aposento alto, llamas de fuego salían sobre su cabeza y hablaron en otros idiomas. Y el espíritu, experiencia. La vida cristiana no es teoría ni letra, es teoría, es letra y es experiencia. Y creo que muchos estamos llenos de letra, estamos llenos de canciones, pero nos falta experiencia. Y por eso a muchos les falta fe, porque la fe no está en la letra, la fe está en el poder del Espíritu, que no es con espada ni con ejército, dice el Señor, sino con mi Santo Espíritu. ¿Dónde fue donde usted pasó su última experiencia espiritual con el Señor? Nosotros miramos a esta mujer que no sé por qué hoy no pasó danzando, hermana Pativilla. La hermana, ¿cómo se goza? Pero ella tuvo una experiencia, tenía sida. El Señor la sanó de sida. Ella ha experimentado un Dios de milagros. Ella no adora nomás por adorar. Y si brinca y se goza, no brinca para que aquí estoy. No, ella está gozosa que el Señor la sanó y la limpió completamente. Científicamente no tiene nada. Ese es un Dios vivo. Cuando adoramos, por lo tanto, no cantamos ni adoramos nomás porque qué buena la rola, ¿verdad, bro? Adoramos porque tenemos una experiencia de adorar a un Dios al que nosotros le creemos, al que nosotros experimentamos y vivimos. Ahora, si usted no lo ha experimentado, no lo ha sentido, no lo ha vivido, puede hacerlo este día. Porque Dios no está lejos de usted. Dios solamente quiere corazones sensibles. Es más, una cosa pide Dios para que el reino de los cielos nos pertenezca. Y agarró a un niño. No hay ningún niño aquí, ¿va? Ven, hijo, tú. Ven. Agarró a un niño. Supongamos que él tiene 4 años, ¿no? O que tiene como 40. Fíjense, y lo puso frente al auditorio. En una ocasión Jesús dijo: el reino de los cielos, dijo, es de los niños. Y luego le dijo al auditorio: y el que no fuere como, no le dijo el que no fuere niño, sino el que no fuere como. Los niños tienen actitudes y pensamientos tan inocentes pero tan grandes. Él dijo: el que no fuere como un niño no entrará al reino de los cielos. Porque un niño, y van a estar de acuerdo conmigo los que somos papás, ya lo he dicho esto antes, pero lo voy a repetir. Si a mi niño yo le digo: mi hijo, usted es el hombre araña, o usted es Superman, y le compro una capa, ¿me la va a creer? ¿Y qué tengo que hacer? Cuidarme de que no se suba al segundo piso. Si yo le digo a mi niño: el ratón te va a llevar el diente y te va a dejar dinero, ¿me la va a creer o no me la va a creer? Porque tiene la inocencia de creer que así fue. Los niños tienen inocencia. Lo creen todo. Más que cuestionar, lo creen. Por eso al Señor le encanta la inocencia de los niños. Un niño se pelea con otro niño. A los 10 minutos están jugando juntos otra vez, ¿verdad que sí? Porque esa es la inocencia de los niños. Un adulto se pelea con otro
meses, años sin hablarse. No te muevas de ahí, hijo. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Cómo puedo experimentar a Dios? Teniendo la inocencia de un niño, sin estar cuestionando todo. Porque todo lo que cuestionas te priva de sentir o de recibir algo de Dios. ¿Y será de Dios esa hermana que está allá brincando, temblándose? ¿Será en serio? Estás bloqueada, te has bloqueado, ya lo cuestionaste. Y Dios es tan maravilloso y tan hermoso que no puede manifestarse donde lo están cuestionando. Solo es creer y punto. Por eso no es que Dios está alejado de nosotros. Nuestros conceptos y nuestra frialdad nos han alejado de Dios. Puede que aquí haya personas que cuando se convirtieron eran un remolino espiritual para bien. Oraban todos los días, buscaban a Dios, participaban en todo, evangelizaban, ganaban almas, venían a la iglesia, volvían a venir y testificaban. Ese es el primer amor. Todo se fue apagando. Todo se derrumbó. Ahora tenemos gente con mucha información, pero sin nada de experiencia. Compartimos la teoría, pero no sentimos el espíritu. Nos falta inocencia. Un niño como Josué, yo sé que Josué era grande, pero piensa en esto. Un niño con la inocencia, Josué con la inocencia como un niño, le dijo al sol que se detuviera y a la luna que se detuviera. Y casi le dijo a Dios, y ahí te la averiguas tú cómo le haces, Señor. Sol detente, luna detente. Y se detuvieron. Porque solo un niño como Josué tiene la inocencia de creer que el sol se puede detener. Él no conoce la teoría de que la tierra gira alrededor del sol. Él dijo, el sol se mueve, así que lo detenemos. Pero la tierra no está averiguando, él solo cree. Un niño como Moisés, aunque ya era adulto con 80 años, cree que con solo estirar una vara se va a abrir un mar. Es tan fácil el milagro. Lo imposible del milagro es que la gente crea que estirando una vara se va a abrir un mar. Un grupo de creyentes con un corazón de niño dieron vueltas a unos muros y al final gritaron todo y se cayeron los muros. La teoría dice, puro tontito dando vueltas, ¿cómo crees que se va a caer el muro tú? Ni con 40 dinamitas tú ese. No. Es la inocencia que Dios quiere de ti y de mí. No el cuestionamiento. Es creerle, Dios te creo, sé que eres real. A muchos nos hace falta volver a tener un corazón como un niño, adorar como niños. Si yo subo a todos los niños, a todos nuestros hijos pequeñitos de Comuniquit y los pongo a cantar, les aseguro que brincan y danzan porque son niños y se gozan haciéndolo, ¿verdad? Nosotros ya nos hicimos muy formales. No nos gusta para muchos le llaman inhibirse. No te estoy hablando que hagas un relajo, pero no dejes de adorar al Dios que te ama, al Dios que te da la vida, al Dios que te da la existencia, el que provee todas tus necesidades. Al final es la única razón de nuestra existencia, es Dios. Empecemos a mirar a Dios como es y dejemos de quererle o quererle caer bien a toda la gente. Dios está aquí. Le damos un aplauso a este actor. Gracias. Vaya conmigo a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17. Ya no sé dónde dejé mis lentes. No, ya lo vi. Juan 17. Versículo 3. ¿Lo tienen? Fíjense qué tremendo y tan profundo es este versículo. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Creo que la mayoría de nosotros conocemos a Jesucristo,
porque Él es nuestro Salvador, porque Él murió por nuestros pecados, porque Él se entregó. Pero la vida eterna tiene dos líneas: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el Dios de la palabra, y a Jesucristo al que has enviado. Pero el término en griego conocimiento habla de relación, de estar en comunión con Él, de estar en contacto continuo con Él. Señor, sin conexión continua con el Señor, nos vamos distanciando, aunque pongamos pretexto de que no puedo, estoy cansada, tengo sueño, es mucho el trabajo, es esto, aquello y esto. La llama se va apagando, y cuando esa llama se apaga, entonces perdemos contacto espiritual y todo se convierte solo en una triste y llana teoría. Hablamos a Dios sin sentirlo, hablamos de Él sin creer que Él es real. Al final solamente somos un címbalo que retiñe, un metal que resuena. Necesitamos volver a la experiencia con el Señor. Moisés cambió su perspectiva de la vida cuando tuvo una experiencia real con Dios. Lo mismo le pasó a Saulo, lo mismo le pasó a los apóstoles. Tenían experiencias, hablaban de lo que habían palpado, de lo que habían oído, de lo que habían visto, de lo que habían experimentado. De eso se trata la vida en el reino, que tú tengas tu propia experiencia con el Señor. ¿De qué forma? No lo sé, hermano, pero que estés convencida y convencido al final que Él es real. Que Él es real. Yo lo viví, yo lo experimenté, nadie me lo va a contar. Yo ya tuve mi experiencia con Dios, estoy convencido de Él. Cada uno de nosotros debe tener un encuentro con el Señor. Que nada ni nadie te aleje o nos aleje de ese encuentro constante con el Señor, que está aquí como una danza envolvente, que se manifiesta con sus hijos, pero Él espera la inocencia de un niño para poder venir e invadir el corazón. La inocencia de un niño para que Él pueda entrar y su gloria pueda penetrar todos los rincones de nuestra vida y nuestro corazón. Pero si estamos cuestione y diciendo y cuestionando, ya cambia la cosa. A Dios más que cuestionarlo, hay que experimentarlo.